fiesta para ti, para tu deleite. Cantaré, cantando y danzando, te alabaré. Haré una fiesta para ti, para tu deleite. Cantaré, cantando y danzando, te alabaré. Cantaré un cántico nuevo, danzaré, porque tú eres bueno, por todo lo que has hecho en mí, te alabaré. Y cantaré un cántico nuevo, danzaré, porque tú eres bueno, por todo lo que has hecho en mí, te alabaré. Cantaré un cántico nuevo, danzaré, porque tú eres bueno, por todo lo que has hecho en mí, te alabaré. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar por la ofrenda. Padre Santo, te ofrecemos, Señor, esta ofrenda, Señor, estos diezmos que los hermanos han traído, Señor, los presentamos delante de ti, Señor. Te pedimos que los recibas y que sean de olor grato ante tu presencia, Señor. Bendice a tu pueblo que los han traído y a aquellos que no pudieron, Señor, también bendícelos, Señor amado, porque tú conoces el corazón de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, recíbelos. Amén y amén. Pueden tomar asiento en esa bendición. Pues como se han dado cuenta, nos faltan integrantes del grupo, ¿verdad?, de adoración. Están en Guatemala, Mano Héctor y su familia. Pero aquí, en realidad, Marvin está haciendo todo lo que puede y nos hemos gozado, ¿verdad?, en esta noche. Ha sido algo diferente. Yo quería también volar por ahí, pero dije, yo creo que va a haber un poco ridículo, ¿verdad?, porque uno no está acostumbrado. Pero dije, bueno, pues que sigan los que pueden. Amén. Los que son más libres. Gloria a Dios. Estuvo muy bonita la alabanza, la adoración y yo sé que, ¿verdad?, cada quien tiene su don, cada quien tiene su talento, como hemos estado enseñando acerca de los dones y sus talentos. Así es que denle libertad, ¿verdad? Lo que Dios les ha dado, denle libertad, porque todos somos bendecidos cuando ustedes ejercen ese don, ese talento, ese llamado que Dios les ha dado. Así es que esa es una bendición para la iglesia y para Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 12. No vamos a hablar de los dones, como estuvimos hablando 2 mensajes atrás, el domingo y el miércoles estuvimos hablando de los dones. Hoy no vamos a hablar de los dones, aunque en el capítulo 12 es donde habla de los dones también. Pero antes de donde habla de los dones, está hablando el versículo 1 y el versículo 2 de Romanos. Está hablando algo muy importante que el Señor nos quiere enseñar. Y de ahí vamos a empezar la enseñanza. Ya lo tienen en la pantalla. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos ahí el versículo 1, ¿verdad? El apóstol Pablo a la iglesia, porque este mensaje es dirigido a la iglesia. Este mensaje no es para la gente incrédula, no es para los que no conocen a Dios, es un mensaje para la iglesia, un mensaje de doctrina, un mensaje que el apóstol Pablo le da a la iglesia y nos da a nosotros también, ¿verdad? Y el versículo 1 es claro lo que dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sabemos que en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales para perdón de los pecados, pero ese era un tipo de Jesucristo. Sabemos que los corderitos que se sacrificaban anteriormente era tipificando a Jesús cuando Él viniera a morir en la cruz por todo el mundo, por toda la humanidad, por todos los pecadores. Entonces aquí el apóstol Pablo
trae a memoria esta ilustración, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esos animalitos que se sacrificaban eran especiales para perdón de los pecados, para limpiar los pecados, para cubrir los pecados del pueblo. Y eran animales vivos que se sacrificaban. Y él da esta ilustración que así como se sacrificaban los animales para limpiar los pecados, que así nosotros ahora, este cuerpo que tenemos, nosotros lo ofrezcamos, ¿verdad? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya no es el corderito, ya no es el animalito, ahora somos nosotros. Y no es que literalmente vamos a ser sacrificados, sino dice ahí que presentemos nuestros cuerpos. Presentar nuestros cuerpos es que decirle al Señor, aquí estoy yo, aquí está mi vida, me presento delante de ti cada día para ver qué tú quieres de mí, en qué puedo ser de bendición para tu obra. Eso es presentar el cuerpo en sacrificio vivo. Y él dice que nos ruega por las misericordias de Dios. O sea que es un ruego que el apóstol Pablo está haciendo para que nosotros entendamos que es muy importante que nosotros presentemos nuestros cuerpos, nuestras vidas a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Los animalitos de aquel tiempo que se ofrecían eran animales sin defecto, eran animales limpios, no tenían que ser mancos, ni ciegos, ni tenían que tener nada imperfecto, eran perfectos. Y así quiere Dios que nosotros, como hijos de Dios, nos presentemos delante de Él, como los corderitos que se presentaban eran perfectos, así nosotros también limpios y perfectos. Por eso es necesario que nosotros nos limpiemos cada día, ¿verdad? En la presencia de Dios de nuestros pecados, que nos escudriñemos cada día de cualquier cosa que sea inmunda en nosotros, para presentarnos delante del Señor, cada día servirle al Señor con nuestra vida. Por eso los animalitos que se sacrificaban eran aceptados a Dios, porque eran sin defecto. Y así nosotros, cuando nosotros le servimos a Dios, tiene que ser como los animalitos, sin defecto, sin pecado. Por eso los que trabajamos para Dios, los líderes, los que adoran en la alabanza, la adoración, tenemos que estar siempre, ¿verdad? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Alguien que haya pecado ese día allá afuera, que haya hecho algo que a Dios no le agrada, antes de subirse al altar, tiene que haberle pedido a Dios perdón, ¿verdad? Si es que cayó en algún pecado. Y hay pecados, ¿verdad?, que cometemos a cada rato, ¿verdad?, que a lo mejor que son pecados que a Dios no le agradan. Pero hay pecados que sí son de tal manera que no se puede participar en el altar, cuando son pecados que ya tienen que ver, ahora sí que tienen que ver con el ministerio, ¿verdad?, de estar limpios. Porque dice la Biblia que a cada rato uno peca, pero hay pecados a pecados. No todos los pecados son iguales. Hay pecados que sí son pecados. Por eso el apóstol Pablo, cuando en el libro de Corintios, en el capítulo 5, dice que ese pecado que se cometía allí, que era un hombre que tenía la mujer de su padre como amante, dice, y tal pecado que ni aún se menciona entre los gentiles. O sea que eso de que todos los pecados son iguales, eso no es cierto. Porque dice, y tal pecado, en otras palabras, está diciendo, es un pecado tan grande que ni aún se menciona allá afuera de la iglesia. Por eso no todos los pecados son iguales. Hay pecados que a lo mejor pecamos con nuestra lengua, decimos una mentira, y una mentira no es igual que ir a acostarte con una prostituta. Es algo diferente, porque al acostarte con una prostituta te contaminas tú y contaminas toda tu familia, es afectada toda la iglesia y todo el evangelio. En cambio, una mentira simplemente es una mentira, que no afecta tanto más que te afecta a ti. Y cosas así. O sea que hay pecados de pecados a pecados. Cuando usted va a la Biblia, usted se va a dar cuenta que hay pecados bien grandes. El adulterio es un pecado grande, la fornicación es un pecado bien grande. El matar, claro, es un pecado. Ahora sí que Dios tenga misericordia y Dios perdona a los asesinos también. Pero hay pecados que en realidad uno peca con los ojos, peca con la lengua, hasta con el pensamiento pecamos. Entonces esos pecados no se comparan a los pecados que mencioné hace ratito y otros que también son peores. Entonces, no todos los pecados son iguales, no todos.
hay de pecados a pecados. Entonces tenemos nosotros que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Entre más limpios estemos, más aceptables vamos a ser a Dios. Que si antes mirabas pornografía, ya no la veas. Ya no la veas porque eso te contamina. Eso te turba tu mente, te confunde, te tiene una condición en la cual es bien depravante. La pornografía. Entonces los hijos de Dios, los cristianos, los que ministramos mayormente en una iglesia, así como los que participamos en el altar, la música, la palabra, no tenemos que estar viendo pornografía. No tenemos que estar haciendo cosas feas, que en realidad son bien feas. Pero hay quienes sí caen en eso y no se arrepienten. Y ese es el problema, que no se arrepienten. Y ahí pagan las consecuencias, porque tarde o temprano sale a la luz. Lo que se hace a escondidas, en tinieblas, tarde o temprano sale a la luz. Y cuando sale a la luz es bien vergonzoso porque afecta bastante. Entonces dice que el apóstol Pablo que nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vamos a ir desarrollando la enseñanza, cómo es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vamos a dividir en dos partes esos dos versículos. Vamos a hablar primero del primer versículo. Vamos a dividirlo en una sección, el versículo 1. Vamos a hablar de cómo es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa? Y vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 13. Segunda de Timoteo, del 1 al 13. ¿Lo puedes poner en la pantalla? Del 1 al 13 vamos a leer, versículo por versículo. Versículo 1 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo: esfuérzate, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. Queriendo decir que es un esfuerzo para todo hijo de Dios el que hacemos para nosotros vivir en santidad, para servir a Dios. Es un esfuerzo. Pero dice que nos esforcemos en la gracia, porque Dios nos ha dado gracia. Jesucristo nos ha dado su gracia. Entonces, es un esfuerzo que hacemos, pero con la gracia de Jesucristo sí podemos. Porque hay quienes dicen: yo no puedo dejar de pecar, no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar esto, no puedo dejar lo otro, no puedo dejar el vicio. Porque no están en la gracia, porque no le piden a Dios gracia, porque no oran a Dios: Señor, dame tu gracia para dejar este vicio, dame tu gracia para vencer esta tentación, este problema. Cuando nosotros le pedimos al Señor su gracia, su misericordia, el Señor nos la da y podemos vencer. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Esfuérzate en la gracia. Hay quienes dicen: no, yo quiero que Dios me quite esto, y no hacen un esfuerzo, no se esfuerzan en la gracia, ni hacen el intento siquiera. Les gusta mucho tomar y cada día están allá tomando. No, es que no puedo, no pueden porque no lo intentan, porque no le piden a Dios, porque no le piden su gracia en oración: Señor, quítame esto, Señor, ayúdame, que cuando venga la tentación yo pueda evitar ir a comprar la cerveza o el cigarro o el vicio el cual están ellos. ¿Por qué? Porque quieren que Dios venga y automáticamente les quite esa tentación. Y a veces sí puede suceder, porque para Dios no hay nada imposible, pero hay veces que hay que esforzarse. Hay veces que hay que dejar las cosas. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice: haced morir lo terrenal en vosotros. En otras palabras, lo carnal. Dice que hagamos morir, que a nosotros nos corresponde hacer morir las cosas que a Dios no le agradan en nosotros. O sea que es una responsabilidad de nosotros hacer morir las cosas que a Dios no le agradan, las cosas con las cuales nosotros pecamos. Entonces dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Haz un esfuerzo. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidad, en otras palabras, uno a veces hay que sufrir, uno a veces hay que hasta llorar, porque hay cosas que uno quiere dejar y no puede, y uno tiene que llorar: Señor, ayúdame. Dice: ninguno que milita, versículo 4, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que la tomó por soldado. Alguien que milita, alguien que está en el ejército, alguien que está en una posición del gobierno, dice que no se enreda en las cosas del mundo. Usted no va a ver un policía por ahí en una cantina ahí tomando con los demás. No va a ver a uno de la Navy por ahí
haciendo en una parranda por ahí, en una discoteca, bailando. No, usted no va a ver a una persona así. No va a ver una persona que está trabajando para el gobierno, haciendo cosas por ahí mundanas. No, ¿por qué? Porque se le es prohibido. Porque está agradando a aquel que es su jefe, al capitán, al coronel, a la nación, está sirviendo y no quiere avergonzar a su jefe. Entonces dice que nadie que milita se enrede en los negocios de la vida. ¿Para qué? Para el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así nosotros también estamos en una guerra, estamos en una milicia, estamos en un ejército que es el ejército de Dios y no queremos avergonzar el evangelio, no queremos avergonzar a Dios. Por eso no podemos andarnos enredando por allá con las cosas del mundo, andar por ahí buscando, escuchando música mundana y hasta bailando, andando por ahí haciendo desórdenes, porque nosotros queremos agradar a nuestro jefe, a nuestro capitán, a Jesucristo. Entonces no nos vamos a enredar en esas cosas para poder agradar a Dios. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Aquel que corre una carrera, aquel que es un atleta, como los Juegos Olímpicos, que sabemos que esas personas se preparan bien, duran años preparándose. Así también los atletas también dice que luchan legítimamente. No son coronados si no luchan legítimamente. No pueden tomar drogas, no pueden hacer nada que no se les sea permitido, porque entonces ya es ilegítimo. Si se dan cuenta que tomó alguna droga antes de competir, lo descalifican. Así es que todo tiene que ser limpio, todo tiene que ser sano, todo tiene que ser sin mentiras, sin chapuzas, como decimos en México. No encontré otra palabra más que la que se me vino. ¿Cómo se llama? No cheating, dicen en inglés. Sin trampas, ¿verdad? Bueno, esa es la palabra. Es que a veces uno aquí se le sale lo ranchero. Bueno, sigue diciendo el versículo 6. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Es otro ejemplo. Está aquí mencionando a alguien que primero menciona, en el versículo 4, alguien que no va a avergonzar a su jefe, al que lo puso por soldado, y luego al atleta que tiene que luchar legítimamente. Y aquí el versículo 6 dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, ¿verdad? El labrador, el que tiene su tierra, su parcela, tiene que trabajar antes de comer del fruto, porque primero lo va a sembrar, después lo va a cultivar, lo va a limpiar de hierba, lo va a fumigar si es necesario, le va a poner abono para que esa planta de su fruto y hasta entonces va a poder comer. O sea que todo lo que está diciendo aquí, todo es un esfuerzo. Usted se da cuenta, todo es un esfuerzo. Esfuérzate, haz lo que tienes que hacer para que obtengas la bendición, para que obtengas la corona, para que obtengas el galardón, para que obtengas la honra de lo que tú estás haciendo. Eso es lo que está diciendo ahí. Versículo 7, dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y el Señor nos da entendimiento a nosotros también, ¿verdad? En todo lo que aquí se nos está diciendo. Dice, acuérdate, versículo 8, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo, en otras palabras, acuérdate que Jesucristo vino a este mundo solamente a morir por los pecadores. Solamente eso vino Jesucristo, a traer la doctrina del amor del Padre. Dice, acuérdate de Él, que Él vino, Él sufrió, Él se esforzó hasta lo último, Él dio su vida. Acuérdate de Él. En otras palabras, lo que hacemos nosotros no es tanto como lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo que hacemos nosotros solamente nos estamos esforzando en la gracia que Él nos ha dado, porque Él ya lo hizo todo. Él pagó el precio, dijo, consumado es. Dice, entonces cada vez que nosotros estemos pasando por una dificultad, un problema, algo que se nos hace bien difícil vencer, acordémonos de Jesucristo, que Él ya nos dio la victoria. Por eso aquí le está diciendo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, conforme a mi evangelio. Dice aquí versículo 9, en el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. A Jesucristo primero lo entregó a Judas, lo llevaron, lo encarcelaron, lo vituperaron, lo golpearon hasta que lo crucificaron. Dice, y sin tener culpa alguna. Dice, Él pasó todas estas vergüenzas, todo el vituperio, todo el sufrimiento. Dice, acuérdate de Él, que en realidad nosotros no estamos haciendo nada extraordinario. Simplemente estamos, ¿verdad?, esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús, porque ya Jesucristo pagó el precio. El versículo 10 dice, por tanto todo lo soporto
por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Dice el apóstol Pablo, yo también por eso sufro, ¿verdad? A causa de los escogidos. Todo lo soporto, dice ahí, por causa de los escogidos. Me esfuerzo para poder dar un buen testimonio de que en realidad el Señor Jesucristo ya hizo todo. Solamente hay que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice, todo lo soporto por amor a los escogidos, por amor a la iglesia. El 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros le fallamos, Él nunca nos va a fallar. Si le somos infieles, Él nunca va a ser infiel. Él siempre ha sido fiel. Así es que nosotros, aunque nosotros fallemos, Él ya lo hizo todo. Simplemente lo que tenemos que hacer es esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, como dice el versículo 1. Así es que así como le dice a Timoteo, así nos dice a nosotros. Esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús para poder vencer toda prueba, toda tentación, todo lo que el enemigo y el mundo nos quiera venir a confrontar. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo también en Filipenses. Ahora vamos a Efesios capítulo 4 y versículos del 17 al 32, que también es algo similar de lo que nos está hablando aquí en Timoteo. Vamos allá, Efesios capítulo 4 del 4 al 17. Pues un poco para adelante. Efesios del 4 al 17. No, perdón, capítulo 4 del 17 al 32. Capítulo 4 del 17 al 32 dice: esto pues digo, es el mismo apóstol Pablo que escribió la carta a los Efesios, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí le está hablando también a la iglesia de los Efesios, como a nosotros también nos está diciendo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan los demás gentiles? ¿Cómo andan nuestros amigos por allá en las fiestas? Hoy es viernes, han de andar por ahí tomándose unas cervezas, han de andar por allá en un baile, han de andar por ahí pecando. Dice que ya no andemos como los otros gentiles, como nuestros compañeros, como nuestros familiares que aún andan en el mundo todavía, nuestros hermanos, ¿verdad? Carnales que tenemos, ¿verdad? En mi casa solamente yo soy el único que estoy sirviendo a Dios ahora y mi hermana con su familia. Entonces todos los demás pues andan en su vida, andan haciendo sus cosas, que no digo que todas son malas, ¿verdad? Pero hay veces que sí hacen cosas malas. Dice que no andemos como los demás gentiles que andan en la vanidad de su vida, ¿verdad? Dice que ya, esto digo y requiero que ya no, en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, haciendo cosas que la mente les dice que hagan. Es pura vanidad, cosa que no agrada a Dios. Dice el otro versículo: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Sabemos que por ignorancia ellos andan en esa vida, porque no conocen al Señor, no conocen su voluntad, no conocen lo que es vivir en santidad. Entonces, como están ajenos de la vida de Dios, ellos hacen las cosas que se le vienen en mente. Piensan una cosa, van y la hacen. Tienen sed, dicen: me voy a tomar una cerveza, me dicen: me voy a tomar una botella de agua, ¿verdad? Me voy a echar un trago, y van y se compran una cerveza, se compran cosas que a Dios no le agradan, que están contaminando su vida. Pero nosotros no debemos de andar así. Dice: no andéis como ellos, que andan en la vanidad de su mente. El versículo 19 dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La gente que no teme a Dios son capaces de todo, hermanos. De repente tú conoces a alguien y de repente es tu amigo y de repente te das cuenta que ahora anda con otro hombre, ya se volvió homosexual o ya era, qué sé yo. O viceversa, una mujer de repente ya tiene otra mujer, de repente no, pues que ya dejó al marido porque se fue con otra mujer, que ya dejó a la mujer porque se fue con otro hombre. Eso es vergonzoso, hermanos. Ya no solamente se van con otra, sino que se van con otro. Y es triste, pues así anda la gente en el mundo porque no teme a Dios.
andan en la vanidad de su mente, haciendo lo que les da la gana, dicen, pues esto estamos de moda, esto es permitido, pues se salen del closet y ahora todo el mundo los conoce, ya no les da vergüenza, porque ya ahora ya, pues ya es una ley, que no puedes tú ni juzgar a un homosexual, no puedes juzgar a una lesbiana, porque eso es pecado, o sea, juzgar es racismo para ellos, y nos tienen a nosotros como que nosotros somos malos. Entonces, esto va de mal en peor, hermanos. Al rato, tú no puedes decir nada de un homosexual allá afuera. No puedes tú decir nada porque te pueden meter hasta la cárcel. Te pueden meter hasta una demanda. Entonces, hay que aceptarlos así como son y que Dios tenga misericordia y que algún día los salve. Pero así anda la gente en la vanidad de su mente, haciendo cosas indebidas, haciendo cosas que nunca uno se imaginó que fueran a hacer. Pero es que como hacen lo que les da su gana, lo que les viene a mente, y como si hay leyes que les aprueba, pues ¿qué puede uno hacer? Orar por ellos y que Dios tenga misericordia. Pero nosotros no tenemos que imitarlos a ellos, porque imagínense que salga un cristiano con esas cosas, necesita mucha liberación. Ahora sí que ahí sí hay que ayunar mucho y reprender todo espíritu que se les ha pegado, ¿verdad? Pero yo sé que eso sucede en las iglesias también. Eso sucede, y hay muchas iglesias que están por ahí con esos problemas, ¿verdad? Pero que Dios nos libre a nosotros, a remanente fiel, para siempre andar en santidad y poder anunciar la palabra de Dios. Y si alguien tiene un problema de estos, que el Señor lo liberte. Porque yo sé que hay veces que tienen esos problemas y no lo manifiestan, pero yo sé que la palabra de Dios liberta. Yo sé que la palabra de Dios los liberta. Así es que el Señor nos siga libertando a todos, cualquier problema que tengamos que a Dios no le agrade. Vamos al versículo 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre, la vieja mujer, la vieja naturaleza que uno tiene todavía del pasado. Nos tenemos que despojar de esas cosas que a Dios no le agradan. Despojarnos es quitarnos como una capa que te quitas, ¿verdad? Y es el pecado que está sobre nosotros. Despojados del viejo hombre, de la vieja mujer, ¿verdad? Que está viciado, dice ahí. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está hablando de gente que tiene vicios, que tiene un engaño, ¿verdad? De hacer cosas que a Dios no le agradan, y tenemos que despojarnos de esas cosas. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que tenemos nosotros que revestirnos, que quitarnos lo viejo y ponernos lo nuevo, vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un hombre que vive en justicia, una mujer que vive en justicia y que vive en santidad de la verdad, que la verdad es Jesucristo. Así tenemos que vivir, en santidad, en justicia, porque así Dios es justo, Dios es santo. Así tenemos que vivir. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, ¿verdad? Que la mentira a Dios no le agrada, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque dice, porque somos miembros los unos de los otros. Y yo sé que uno a veces viene del mundo, ¿verdad? Antes de venir a Cristo, pues a todos se nos hacía fácil mentir. Ahora ya en el Señor, entre hermanos, no podemos andar con mentiras. Porque yo soy una persona, hermanos, que si alguien me miente, ya no le creo. Si alguien me miente, si alguien me está mintiendo, yo ya no le tengo confianza. Porque eso me da a entender que en realidad no es justo y que en realidad es un falso, es solamente una apariencia, y cualquier cosa que ya no le voy a tener confianza porque ya me demostró que le gusta mentir. Y claro, pues a Dios no se le miente tampoco. Dios conoce los corazones. Entonces, en la iglesia, entre nosotros no tiene que haber mentiras. Tenemos que hablar verdad unos con otros, porque entonces se pierde la confianza. Se pierde la confianza y entonces diciendo, en realidad este es un falso, este es una falsa, este en realidad no anda conforme a la palabra de Dios. Entonces, se le pierde la confianza y no puede uno ya confiar en esas personas hasta que pase algún tiempo y que puedan dar frutos, que yo sé que después hay quienes vienen con ese espíritu de mentira y claro, con el tiempo pues ya dan frutos después y dice uno, ahora sí ya le puedo tener confianza. Pero tiene que pasar un tiempo y uno tiene que ver los frutos
para decir uno, no, pues sí, tenía estas malas mañas, tenía esta mala costumbre de mentir, pero ya veo que ya ahora sí ya se puso en orden, porque para Dios no hay nada imposible. Dios nos puede quitar todas esas cosas, pero claro, hay que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, porque ahí es donde hay que esforzarnos. Hay que pedir a Dios que nos limpie de todas esas cosas. Dice que hablar verdad, no nos mintamos los unos a los otros. Versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice que nos podemos airar, pero no hay que pecar. Yo sé que a veces el carácter, a veces nos airamos, a veces en la casa se ve mucho eso. Los matrimonios se ve mucho el airarse. A veces la esposa te hace que te aires, o tú haces que la esposa se aire, ¿verdad? Que se enoje, pues, por decirlo así, que se enoje, que se molesta. Dice, pero no pequéis. En otras palabras, no hay que agredirnos, no hay que responder mal por mal, sino que hay veces que uno se aira, pero al rato se calma uno y al rato las cosas se vuelven en su normalidad. Airaos, pero no pequéis. En otras palabras, que la ira que tú tienes, que te airaste, pero no llegó a un golpe o a una mala palabra, o no llegó a una agresión verbal o física, no llegó a eso, simplemente te airaste y ya. Y se pide no perdón, para que el enemigo no agarre ventaja. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, que si uno se enoja en el día, espérate a que antes de dormir se pidan perdón. Eso sucede mucho en los matrimonios. Yo creo que solamente en los matrimonios sucede, ¿verdad? Los que son solteros, pues ¿con quién se van a enojar? Ni con el perro, pues si no tienen. El gato tampoco. Se enojan con ellos mismos, pues se tienen que pedir perdón, le tienen que pedir perdón a Dios, ¿verdad? Pero claro, los matrimonios siempre sucede eso. Que a veces uno se enoja, se molesta y anda uno todo el día allí, que no, vente a comer, no, que no quiero, qué sé yo, y mejor voy a comer una hamburguesa. Bueno, eso sucede, eso es común en los matrimonios. Pero que antes de uno irse a dormir, antes de uno acostarse, hay que pedirse perdón. Es lo que dice ahí. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, te enojaste, pues antes de dormir, piensa, ¿qué tal si el Señor viene en la noche? ¿Qué tal si te da un paro cardíaco cuando estés dormido? Te vas enojado para el cielo, no vas a llegar al cielo, te vas para otro lado. Entonces, eso sucede en todos los matrimonios, casi sucede eso. Entonces uno tiene que, perdona mi amor, yo sé que me enojé, yo sé que te alcé la voz, qué sé yo, y no, pues perdóname tú a mí, y mire, se duerme bien tranquilo, ya sabe uno que si el Señor viene, no se van a quedar por eso. Pero dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Porque si uno sigue enojado, pasa un día, te dormiste enojado, Dios tu misericordia, no te pasó nada, pasa otro día y sigues enojado, sigues enojada, y pasa un día, 2 días, pasan varios días, pasan semanas. Eso es dálelo, porque eso va a ir creciendo, eso va a crear raíces. Después va a ser más difícil pedir perdón o perdonar. Entonces, entre más pronto uno se reconcilie, no le da uno lugar al diablo. Porque el diablo es un experto en hacer esas cosas y sabe a veces la debilidad que uno tiene. Entonces uno tiene que controlar esos impulsos. Uno tiene que controlarse, sus enojos, sus corajes y mejor reconciliarse y no darle lugar al diablo. 27 dice, ni deis lugar al diablo. Ese es un versículo, solamente esto dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso sucedía pues aquí en los Efesios. Yo creo que aquí no sucede, ¿verdad? De que a alguien le guste robar. Bueno, 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso sucede mucho cuando uno viene de una vida de pecado, de una vida mundana, de que uno dice malas palabras, palabras que ofenden, palabras corrompidas. Son palabras ociosas, son palabras corrompidas, palabras que ofenden a Dios, maldiciones y como uno le llama, ¿verdad? Maldiciones y qué sé yo. Ya entre cristianos no pueden salir esas palabras corrompidas de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que cuando alguien te oiga, no te oiga decir palabras obscenas, palabras malas, palabras que ofenden a Dios. Y el 30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristemos al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo podemos contristar de muchas maneras. Y cuando tú
uno siente cuando uno contrista al Espíritu Santo. Porque hay algo en ti que te aflige, te pone triste, y es que lo ofendiste con algo que hiciste o que dijiste o que pensaste, qué sé yo. Entonces cuando tú te sientes como triste, como algo que está mal en ti, tú tienes que ir delante de Dios. Señor, yo creo que contristé tu Santo Espíritu con esto que dije o que hice o que grité o qué sé yo. Hay muchas formas de contristar al Espíritu. Recuérdese que el Espíritu es santo y está en nosotros. Entonces cuando uno siente que hay algo que no está bien en uno, hay que ir delante del Señor y pedirle perdón al Espíritu Santo, que a lo mejor le hemos ofendido. No contristes el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo es fácil que nos va a levantar en el día del rapto. El 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Verdad? Toda gritería, amargura. No deben andar con amarguras. Una persona amargada se nota cuando está amargada, porque todo le molesta. De todo se molesta. De todo se molesta. Esa persona está amargada. ¿Ha usted conocido a alguien? Por ahí oigo como que alguien está por ahí riéndose. Cuando tú ves que esa persona se molesta de cualquier cosa, es que hay amargura. Cualquier cosa le molesta. Entonces, hermano, entre cristianos, como cristianos, no podemos molestarnos de cualquier cosa. Porque eso quiere decir que hay amargura en el corazón de esa persona. Y tiene que ver cuál es la raíz de esa amargura, porque son raíces. ¿Dónde empezó? ¿Cómo se amargó? A lo mejor fue que a tu esposa no la sacaste el día de su cumpleaños y se amargó. No la sacaste a cenar, no la sacaste a donde le gusta ir. Entonces, no te dijo nada, pero a lo mejor eso fue. Entonces, pasan los días y de la nada se enoja, de la nada te contesta para atrás con un mal carácter. Entonces, tienes que ver dónde fue que se molestó o la persona. Bueno, ¿qué fue lo que me enojó? ¿Qué fue lo que me molestó? Porque de la nada sale, brota palabras golpeadas, que siempre te responde con palabras golpeadas como que te golpea, ¿verdad? Con las palabras, es que hay amargura y hay que ver dónde está el problema, porque de lo contrario, a veces ni uno se da cuenta. Entonces, quítese de vosotros toda amargura, ¿verdad? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así tenemos que andar, perdonándonos unos a otros, ¿verdad? Ser misericordiosos unos con otros, ser bondadosos, ser buenos unos con otros. Así como Cristo nos perdonó, así también nosotros hacerlo. Porque si no perdonamos, en realidad, en vano le estamos sirviendo a Dios. En nosotros no tiene que haber amarguras, gritería, enojos, maledicencia, no tiene que haber esas palabras en nosotros. Porque entonces estamos diciendo que no nos estamos esforzando en la gracia, que es en Cristo Jesús, sino que estamos haciendo cosas que no nos esforzamos para pecar, hermanos. Para esas cosas no se tiene usted que esforzar. Para estar amargado no se tiene que esforzar. Para gritar tampoco. Para maldecir tampoco. Todas esas palabras que usted vio ahí, maledicencia, y gritería, enojo, ira, todo eso, uno no se tiene que esforzar. Para lo que nos tenemos que esforzar es para no hacer esas cosas. En la gracia que es en Cristo Jesús, ahí sí nos tenemos que esforzar. De todo lo demás, el pecado no se tiene uno que esforzar, porque solito vienen esas cosas. Así es que hay que esforzarnos, pero en la gracia, para no hacer esas cosas que nos vienen como impulsos de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Hay que esforzarnos para que no vengan esas cosas. En Cristo Jesús, lo que tú sabes que tu naturaleza es bien fácil de expresar, que no se te hace difícil y que ofende a alguien, eso quiere decir que es algo que no es bueno para Dios. Entonces tienes que decir, esto siempre me sale el grito, siempre me sale esta palabra que tú sientes que no es bueno decirla. Entonces hay algo en el corazón y hay que decir, Señor, ayúdame en tu gracia, porque esto que yo tengo no es bueno. Y uno siente que cuando hay algo que no está bien. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, creo que están despiertos. Bueno,
Eso es el versículo 1, eso es una parte del versículo 1. Acuérdense que dijimos que lo vamos a dividir en dos partes. Versículo 1 de capítulo 12 de Romanos, y ahora vamos al versículo 2, que es el versículo que le sigue. Ponlo en la pantalla. En el versículo 2 de Romanos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A decir que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, quiere decir no nos conformemos a este mundo. No nos conformemos a cómo vive el mundo, sino renovaos, dice, no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformando es que nuestro entendimiento que antes teníamos lo tenemos que transformar. La mente que antes teníamos carnal, ahora tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que transformar nuestra mente, nuestros deseos, nuestros pensamientos en Cristo Jesús, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú transformas tus pensamientos que antes tenías carnales en los pensamientos de Dios, que a Dios, como a Dios le agradan, en la mente de Cristo, entonces vas a comprobar, como dice ahí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando tú vives una vida de agrado a Dios, que le agrada a Dios, que quitas tu mente mundana, carnal, y ahora piensas solamente en las cosas de Dios, entonces vas a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en tu vida. La voluntad de Dios se va a llevar a cabo en tu vida porque ahora tú andas conforme a la voluntad de Dios. Las cosas te van a salir bien. Todo te va a salir bien porque ahora andas conforme a la voluntad de Dios. Ya transformarte tu mente, tus pensamientos a la voluntad de Dios. Ahora puedes recibir las bendiciones de Dios, porque ahora estás sembrando bien y vas a cosechar bien, porque ahora tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia. Entonces hay que transformar nuestra mente, nuestra vida, todo nuestro ser, de acuerdo a la voluntad de Dios, para que se haga la voluntad de Dios en nosotros, buena, agradable y perfecta. Vamos ahora a 1 de Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17. Ahí nos dice cómo no debemos de vivir la vida, cómo lo que debemos evitar para poder tener la bendición de Dios. 1 de Juan 2, del 15 al 17. Está casi al final, antes de Apocalipsis y antes de Judas. Versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así no debemos de andar. No debemos de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tenemos que transformar nuestra mente a la mente de Cristo, pensar como Dios piensa, pensar como Dios dice en su palabra, hacer las cosas que Dios dice que hagamos. Entonces no nos conformemos a andar como en el mundo. Dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amar al mundo es amar lo que la gente hace allá afuera. Amar las parrandas, amar los bailes, amar las fiestas mundanas, amar lo que los hijos, los que no son hijos de Dios hacen. Eso es amar al mundo. Todo lo que ellos hacen y todo lo que ellos piensan, todo como ellos piensan, eso es amar al mundo. Porque a Dios no le agradan esas cosas. Entonces no quiere Dios que amemos las cosas que hacen allá afuera la gente mundana. Al decir que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, no está hablando del mundo natural, no está hablando de la naturaleza, no está hablando de lo físico, está hablando de la gente mundana, de las cosas que ellos hacen, que no amemos lo que ellos hacen. Hay que hacer, porque la Biblia es clara, y así eso es lo que quiere decir, porque si Dios hizo este mundo, todo lo que es el mundo natural, Dios lo hizo para nosotros, para que disfrutemos de la naturaleza, de lo que Dios ha hecho. Pero lo que hace la gente mundana es lo que no quiere que Dios que hagamos, que no amemos esas cosas, lo que la gente allá afuera hace y dice y vive. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice que los deseos de los ojos, los deseos de
ahí la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. La vanagloria de la vida. Quiere decir, todo lo que es vano allá afuera, todo lo que la gente hace allá que es vano, Dios no quiere que lo hagamos. Y hay muchas cosas allá afuera que son vanas, son vanidad. Y Dios no quiere que practiquemos esas cosas que la gente practica allá en el mundo. Porque a Dios no le agradan. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todas las cosas mundanas, todo lo que la gente inventa, todo lo que la gente hace, todo eso pasa, sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por ejemplo, hay gente que le gusta, vamos a dar un ejemplo. Hay gente que le gustan los tatuajes allá afuera y se pone sus tatuajes. Y hay gentes cristianas que están con la idea de ponerse un tatuaje. Y tantito se salen de la iglesia y van y se ponen un tatuaje porque ya lo tenían en el corazón. Eso es amar al mundo. Eso es amar lo que ellos hacen allá. Si llegaste con un tatuaje a la iglesia, ya no te pongas más. Y el Señor te aceptó así como llegaste, ya no te pongas otro. Porque ha sucedido. Que vienen a la iglesia, se convierten, no, pues tengo tatuajes, no, pues el Señor te acepta así como vienes, ni modo, ya qué más se va a hacer. Pero no te vayas a poner otro después, porque entonces estás amando lo que está haciendo allá el mundo. Ese es un ejemplo solamente, aparte de muchas cosas que se hacen allá afuera, que la gente ama, la música mundana, por ejemplo, la gente que al mundo le gusta allá afuera, no ames esa música mundana, esa música que adora a Satanás. No adores eso, no ames eso. Si te la pasas cantando esa música mundana allá afuera, entonces estás amando esa música, estás amando lo que el mundo ama. Y yo sé que cuando estamos en un restaurante, pues hay canciones mundanas que no puedes evitarlo. Y son canciones que nos gustaban cuando estamos en el mundo. Y uno hasta se le pegan, después uno la está cantando y uno ahí está con la canción, ahí cada rato le viene y cada rato le viene. No te vienen los coritos ni la adoración, pero te viene la canción que escuchaste en el restaurante. Pero claro, no fue un juego que tú quisiste, sino que pues ahí estaba la música. Pero una cosa que digas, voy a seguir buscando esa música. Me acordé y voy a seguir buscando más para seguirla oyendo. Eso es amar las cosas del mundo. De que tú vayas y busques, ese es el problema. De que la escuches porque estaba de donde estuviste en el ambiente, es una cosa que al rato se te va, al rato se te olvida. Pero ir a buscarla, ir a buscar esa música y ir a cantarla, eso es de lo que está hablando aquí. Que no amemos esa música, no amemos esas cosas, porque todo eso se va a pasar, todo eso es vanidad. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú que haces la voluntad de Dios, tú que vives como un hijo de Dios, como una hija de Dios, tú vas a permanecer para siempre, porque esa es la voluntad de Dios, que vivamos en santidad, que nos apartemos del mundo para Dios. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia, para el remanente fiel. Y ya se me está pasando el tiempo y no he terminado. Bueno, vamos a ver que aún el apóstol Pablo tuvo algunos discípulos que también se le fueron al mundo, porque mire que el mundo jala parejo, hermanos. Si vamos allá rápidamente a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Ponme ahí segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 y 10. El apóstol Pablo tenía sus amigos, el apóstol Pablo tenía sus colegas que trabajaban en el ministerio. Y él menciona a uno que se llamaba Demas. Este Demas era un colaborador de él, era un amigo, era un compañero de milicia que estuvo con él. En varias cartas lo menciona. En Filemón también lo menciona, en Filemón capítulo 23, versículo 23, porque solamente tiene un capítulo. Ahí también lo menciona. Pero aquí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 9 y 10, dice, procura venir pronto a verme. Él está hablando a Timoteo. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. En otras palabras, se ha ido al mundo a pecar. Este hombre lo menciona, como le digo, en Filemón y también en Colosenses, al final de la carta. Le está diciendo, aquí está conmigo Demas. Y acá también en Filemón dice, también lo saluda Demas. Pero aquí se le descarrió. Aquí se le fue al mundo. ¿Verdad? Antes de terminar, aquí está en los últimos saludos en la carta. Porque Demas me ha desamparado. ¿Y cómo sabemos que se fue al mundo? Porque dice ahí, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. En otras palabras, se ha ido a los bailes. Se ha ido a darle gusto a la carne. En otras palabras, se me descarrió, se me fue. ¿Y qué vas a hacer? Orar por él, orar por ella.
Cuando alguien se va de la iglesia y no, pues ya anda por ahí en los bailes, anda en las fiestas y anda tomando. ¿Qué puede uno hacer? No puedes ir a traerlo a la fuerza amarrado como si fuera una cabra y ¿sabes qué? Aquí te me quedas, ¿no? Lo que hay que hacer, hay que orar. Se le fue a Pablo, se le fue y ya ve que Pablo tenía revelación de Dios. Él escribió estas cartas, pues se le fue uno al mundo. Así es que si alguien se me va al mundo no me siento tan mal, que hay que orar para que no se vaya nadie. Hay algunos que andan por allá todavía, pero hay que orar que regresen. Pero aquí dice que se le fue al mundo, este mentado Demas. Y se ha ido a Tesalónica, en otras palabras me desamparó y se fue a Tesalónica. Dice, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. En otras palabras, él está diciendo que los amigos que tiene con él se le fueron, pero se le descarrió, sí se le fue al mundo. Los demás dice que se fueron a otros lugares a hacer me imagino, sus labores, sus trabajos, pero aquí individualmente menciona que se le descarrió y se le fue al mundo a pecar. Bueno, ahora vamos a Juan, capítulo 3, versículos del 17 al 21. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Sabemos que el versículo 16 es el que todo el mundo conoce, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el versículo que le sigue, el versículo 17, ahí dice algo muy importante. Capítulo 3, versículo 17. Después de que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no lo cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí está hablando de aquellos que no vienen a Cristo porque no quieren dejar de pecar. Aborrecen lo bueno y aman lo malo. Dice que aborrecieron la luz y amaron más las tinieblas. Cuando dice que amaron más las tinieblas, quiere decir que amaron más el pecado. Y no vienen a Cristo para que sus obras no sean manifiestas. Hay mucha gente que no viene a Cristo, que no viene a los pies de Cristo, porque dice, no, pues entonces lo que ando haciendo ahora, que me gusta hacer, ya no lo voy a poder hacer. Por eso no vienen a Cristo, por eso no vienen a los pies de Cristo, porque sus obras se les van a manifestar. ¿Qué pasa cuando llega uno aquí a la iglesia que usted conoció que andaba por allá mal y viene y se arrepiente? Pues entonces la gente lo va a conocer que anduvo por ahí haciendo cosas malas. Hay algunos que llegan a la iglesia y por allá tenían sus amoríos. Y llegan a la iglesia, mira, aquí está la fulana, aquí está el fulano, andan por ahí como que no quieren que los vean porque estuvieron con ella allá. Ha sucedido, porque han andado en una vida mundana y se han encontrado por allá y luego llegan a la iglesia y aquí se encuentran en la iglesia. Entonces, mira, aquí está el fulano, mira, aquí está la fulana. Entonces, a veces no vienen a la iglesia porque entonces sus obras son manifiestas. En otras palabras, aquí tienen que o se humillan o se van, una de dos. Siguen su vida mundana allá porque no aman la luz, sino que aman las tinieblas. Si verdaderamente se arrepienten, van a humillarse y van a dar frutos. Pero a veces que mejor siguen yéndose otra vez a pecar allá porque les gusta más seguir en el pecado. Entonces hay una condenación para aquellos que no se esfuerzan en la gracia, que conocen que Jesucristo ha venido a libertar a los cautivos, pero les gustan las tinieblas, les gusta vivir la vida de pecado y no vienen al arrepentimiento para que sus obras no sean manifiestas. Pero como dice el versículo 21, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Verdad? El que practica la verdad, aquel que se arrepiente de sus pecados y viene y practica la verdad, ya no hay quien lo juzgue.
De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno viene y se humilla delante de Dios, ya no hay quien lo juzgue, no hay quien lo critique, aunque lo hayan visto por allá haciendo cosas indebidas. Cuando vienes a Cristo y que te arrepientes, ya no hay quien te juzgue. Sí, antes te vieron allá haciendo cosas, pero ahora ya no, porque ahora ya viniste a la luz. La luz manifestó todo lo que había, te arrepentiste, el Señor limpió todos tus pecados, como aquella mujer adúltera que encontraron, ¿verdad? Los fariseos se la llevaron a Jesús, Jesús la perdonó y ya esa mujer dijo, yo no te perdono, digo, yo no te condeno, vete y no peques más. Esa mujer andaba por ahí en las calles y ya no había quien la juzgara porque Jesucristo le perdonó todos sus pecados. Así venimos, todos los que venimos a Cristo, ya no hay quien nos juzgue porque amamos más al que nos dio la vida, más que el pecado y la maldad, y ya no nos ven por ahí haciendo cosas indebidas porque hemos venido a la luz, porque se han manifestado las cosas que estaban en nosotros y ahora nosotros nos hemos arrepentido y ahora le servimos a Dios y nos esforzamos en la gracia que es en Cristo Jesús para no hacer las cosas que antes hacíamos, y ya no nos tiene que dar vergüenza, sino ahora es un orgullo santo decir que somos hijos de Dios, porque las cosas que hacíamos ya no las hacemos. Y la gente que está allá afuera, que nos ve, dicen, glorifican a Dios, porque dicen, este era un borracho, este era un malviviente, esta era una prostituta, y mira, ahora es una santa hija de Dios, y ahora ellos quieren tener lo que nosotros tenemos, y se les hace difícil porque no quieren reconocer que en realidad en Cristo, cuando uno viene a Cristo, todos nuestros pecados son perdonados, y todo viene a ser nuevo, nuevas criaturas somos. Y algunos que no quieren dejar esa vida porque les gusta vivir en el pecado, les gusta más las tinieblas, como dice allí esos versículos. Amaron más las tinieblas más que la luz, porque les gusta más estar en sucios en el pecado. Un cerdo, cuando usted lo baña, lo lava, se vuelve a ir otra vez al lodo, porque le gusta el ensuciarse. Así es el hombre y la mujer pecadora. Les gusta andar enlodados, les gusta andar sucios, les gusta el pecado, y aunque venga el Señor los lave con su sangre, pero van y se vuelven otra vez a ir y se ensucian, en realidad les gusta estar sucios. Pero cuando el Señor nos limpia de toda mancha con su sangre, y si no queremos volver allá al mundo de pecado, aquí siempre el Señor nos va a estar ayudando cuando nosotros nos esforzamos en su gracia y podemos vencer toda tentación, porque para eso vino el Señor, a libertad a los cautivos. Antes estábamos cautivos de tanta cosa. A mí me gusta mucho el baile. Cuando yo recién me casé con mi esposa, por el amor a mi esposa yo dejé el baile. No por el amor a Cristo, porque a Cristo no lo conocía. Hasta después lo vine a conocer, cuando ya de unos años después. Pero yo por amor a mi esposa, yo dejé el baile. Dijo mi esposa, a mí no me gusta bailar. Dije, pues bueno, pues por amor a ti no voy a bailar tampoco entonces. Pero las patas me bailaban cuando había una fiesta. Cuando nos invitaban a una fiesta, estoy hablando cuando era mundano, cuando todavía no era cristiano. Nos invitaban a una fiesta y ahí están mis pies ahí que quería ir a bailar. Pero como ella no bailaba, me aguantaba. Dije, bueno, por amor a ella no bailo. Pues así viene siendo con Dios, que te da la tentación de que quieres ir allá, que quieres ir a fiestar, que quieres ir a darte la vida alegre como antes te gustaba. Pues como amas a Cristo, el Señor dio tu vida por ti, ahora no lo vas a hacer porque no quieres ofender al Señor. Así viene siendo también. Imagínense que yo dijera, pues ahí te quedas tú, yo me voy, yo le voy a dar gusto a la vida. Tú eres una aburrida, pues yo no, yo me gusta la vida alegre. Y ahí te quedas y ahí no, hubiera sido un desastre en nuestra vida. Pero en cambio yo dije, no, si a ella no le gusta bailar, pues así la voy a amar, porque el amor que yo le tenía a ella era más fuerte que el baile. Y así tenía que ser, hermanos. Las cosas que Dios nos ha dado, la libertad que Dios nos ha dado, tiene que ser más fuerte que las tentaciones que a veces vienen a nosotros. Tenemos que ponernos a pensar que la vida que el Señor nos ha dado es una vida en libertad para servirle a Él. Y las cosas que el mundo ofrece son vanidad. Ahorita sientes algo, al rato ya no sientes nada. Ahorita estás que quieres andar allá, que quieres fiestar, que los jóvenes, que yo quiero saber qué es andar en una fiesta, en un baile. Eso es pura vanidad. Eso es pura mentira. Es puros problemas allá. Con Cristo, si quieres bailar, si quieres danzar, aquí danzamos cuando hacemos, aquí el Día de los Jóvenes, aquí va a haber una fiesta aquí. Aquí va a haber una variedad aquí de diferentes dones que se van a hacer manifestar aquí con la alabanza, la adoración. Entonces, aquí es una fiesta cada servicio. No tenemos que ir allá afuera a buscar fiestas. Aquí, si quieres danzar, pues danzas. Si quieres adorar, adoras.
Aquí hacemos, ¿verdad?, todo para la gloria de Dios. Y allá afuera se hace para el mundo, para que te vean. Porque a mí me gustaba bailar, porque me gustaba que me vieran, hermano. No es por otra cosa, me gustaba que me vieran. Oh, mira cómo se mueve, mira cómo brinca, mira cómo saca polvo, mira cómo acá, pues estoy hablando cuando andaba en el rancho, ¿verdad? Y me gustaba que me vieran que sacaba polvo, y si traía botas, con más razón, pues le taconeaba. Me gustaban las canciones que eran de puro guapango, que me gustaba sacar polvo. Aunque ni sabía, pero pues yo brincaba ahí como un chivo, ¿verdad? Entonces, pero es pura vanidad. Por eso dice la palabra que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo eso es pura vanidad, todo eso se pasa, hermanos. Y ahora ya no tengo eso, ya no tengo ese problema. Ahora me gozo, disfruto de una adoración, de una alabanza, de estar en la presencia de Dios, porque ahora todo lo que hago, lo hago con un propósito para adorar a Dios. En aquel tiempo era para que me vieran, para que me escucharan, para que dijeran, mira cómo el fulano, ¿no? Pura vanidad. Ahora no, ahora es para glorificar a Dios, para honrar su santo nombre, porque Él nos ha salvado de toda la vida vana que vivíamos nosotros. Y yo creo que a todos les pasó lo mismo también, ¿verdad? No nos arrepentimos de haber encontrado al Señor, más bien que el Señor nos encontró a nosotros, porque estamos perdidos, hermano. Él nos encontró a nosotros en esa vida mundana, y ahora le glorificamos y vivimos una vida en santidad para que se haga su voluntad en nosotros. Y si vivimos una vida en santidad, su voluntad se va a llevar a cabo en nosotros siempre, hermanos. Porque esa es la voluntad de Dios, que vivamos en santidad, para que Él se glorifique en nosotros y le demuestre al mundo que hay una iglesia remanente fiel que todavía se aparta para Él y no se contamina con el mundo. Así queremos estar siempre en su presencia, servirle hasta que Él venga, porque esto le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, pues ya pueden subir al altar, pero por último vamos a 2 Timoteo 4, del 7 al 8, el apóstol Pablo, que escribió estas cartas. Les dejo ese último versículo, el versículo 7 y 8 del capítulo 4 de 2 Timoteo. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y el versículo que sigue, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí el apóstol Pablo dice, he acabado la batalla, he ganado la carrera. El apóstol Pablo ya sabía que iba a ser sacrificado. Y dice, hasta aquí he peleado y he llegado al final. Dice, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día cuando seamos coronados en el cielo. Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Pues para ustedes también el Señor tiene una corona, pero hay que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque un día vamos a llegar, como el apóstol Pablo, a la carrera, al final, y el Señor nos va a coronar por haber vivido en santidad en este mundo de maldad y de pecado, y que no nos contaminamos con el mundo, sino que vivimos para Él, y Él nos va a honrar poniéndonos una corona, así como el apóstol Pablo se lo va a poner, así también a todos nosotros, si es que amamos su venida. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Cante al Señor. Tu trono de alabanza, sí, Señor. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar. Tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Yo quiero más. Quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Dígaselo, yo quiero más,
quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Padre Santo, ayúdanos con tu gracia, Señor. Que podamos esforzarnos en tu gracia, Señor, para poder vencer, Señor, aún las tentaciones, aún los impulsos, Señor amado, que nuestra carne a veces, Señor amado, no se quiere sujetar, Señor. Tu palabra dice que no seamos como el caballo, Señor, o como el mulo, Señor, que necesita freno para podernos domar, sino que tú quieres que seamos mansos, Señor, y vengamos ante tu presencia diciéndote, Señor, solamente, Señor amado, en ti, Señor, puedo tener reposo, Señor. Solamente en ti puedo tener paz, Señor. Que podamos venir siempre humillados delante de ti, Señor. Que cuando las carnes se nos quiera manifestar, Señor, nos acordemos de tu palabra, Señor, y que nos esforcemos en tu gracia que es en Cristo Jesús, Padre. Como dice tu palabra, Señor. Que podamos esforzarnos, Señor. Que podamos, Señor amado, no darle lugar al enemigo, Señor, no dar lugar a la carne en nuestras pasiones desordenadas, Señor, como a veces se quiere manifestar, sino que entendamos, Señor, de que somos tus hijos y que tú, Señor, quieres lo mejor para nosotros, Señor, que tu voluntad se lleve a cabo en nosotros, pero tú quieres que vivamos en santidad, Señor, que lo que hacíamos antes ya no lo hagamos, Señor, que ninguna palabra ociosa, corrompida salga de nuestra boca, sino que la que sea, Padre Santo, agradable, Señor, para los oyentes y para ti, Señor. Que siempre podamos agradarte en todo tiempo, Señor, en todo lugar, donde quiera que vayamos, no solo aquí en la iglesia, Señor, sino allá abajo en la calle, Señor, que glorifiquemos tu santo nombre con nuestro estilo de vida, Señor, dando testimonio de que somos tu pueblo, de que somos tu iglesia, Señor, y que no estamos corrompidos, Señor, sino que vivimos en santidad para agradarte y glorificar tu santo nombre, Señor, hasta que tú vengas, Señor, porque esperamos tu venida, Señor, y tú tienes una corona para cada uno de aquellos que esperan tu venida, Señor, como dice tu palabra, que así podamos, Señor, esperarte, Señor, porque el tiempo es corto, Señor. Tu venida está cerca, Señor. Que tu iglesia esté siempre preparada, Señor, para ese encuentro contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu gracia, Señor, para estar siempre limpios delante de ti. Y cuando tú vengas, Señor, podamos ser levantados, Señor. Que así, Señor, sea, Padre. Ese es nuestro anhelo, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares. Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente en nuestros vehículos. Que lleguemos con bien a nuestros hogares y que tú nos des descanso, Señor, durante la noche mientras dormimos, Señor. Que el día de mañana nos levantemos, Señor, con nuevas fuerzas para ir a nuestras labores y así el domingo estar aquí de nuevo, Padre, en otro servicio más, en el cual, Señor, queremos alabarte, glorificarte, Señor, este domingo que viene, Señor, con todo nuestro corazón, que podamos llegar, Señor amado, aquí, Señor, para estar una vez más aquí dándote servicio a ti, Señor, como tú te lo mereces. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares. Amén y amén. Dios le bendiga hacia adelante. Nos vamos a nuestros hogares. Que el Señor los lleve con bien. Y el domingo a las 4 aquí estaremos orando de 4 a 5 y a las 5 empezamos el servicio. No se quede, venga y disfrute del día del domingo en el servicio al Señor. Hacia adelante, Dios le bendiga.